izquierda está por delante, ¿no? De tal manera que cuando decimos por ejemplo una hepatomegalia, esta cara anterior del estómago se pone hacia la parte posterior. El páncreas está hacia la parte posterior, detrás del ángulo, a la altura de la cobertura menor. De tal manera que cuando existe una hipertrofia del cuerpo de páncreas, la cara posterior del estómago tiende a irse anteriormente. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Podemos ver también que la cabeza del páncreas es envuelta por todo lo que es el marco duodenal. De tal manera que si existe una hipertrofia o un cáncer de cabeza de páncreas, el duodeno se va a distender, haciendo lo que se conoce así radiológico de asa en C. Asa en C. Y vemos aquí que el páncreas, al ser envuelto por el marco duodenal, aproximadamente la segunda porción del duodeno es ahí donde drena el conducto de Wilson. De tal manera que cuando existe un cáncer de páncreas, el conducto de Wilson tiende a fibrosarse. Se fibrosa, se vuelve como un cordón muy, muy duro y como una especie de una liga, y tiende a jalar esta cara anterior de la segunda porción del marco duodenal. De tal manera que sería así, formando un 3. Esto se conoce también como el signo del 3 invertido del duodeno. El signo radiográfico del 3 invertido duodenal nos está diciendo que, ojo, hay que investigar ahí un cáncer de páncreas. Entonces esto del marco de las relaciones anatómicas es de suma relevancia. Cuando existe una esplenomegalia, la cara posterior del estómago es retraído hacia la parte ventral. ¿No? Y eso se va a apreciar cuando se va tomando el examen del estómago, ¿no? Sabiendo las relaciones, en el momento de darle pues, los 360 grados de rotación al estómago mientras se va ingiriendo el bario, vamos pudiendo ver también cómo se desplaza el estómago en relación a anomalías de posición por crecimientos tumorales orgánicos que están alrededor de ellos. Ven ustedes aquí las vías biliares. Las vías biliares están en contacto con la altura de la primera porción del marco duodenal. También existen fístulas biliodigestivas que se presentan en este nivel con bastante frecuencia. Las partes del estómago, a modo de recordar nada más, la zona esofagogástrica, segundo cuerpo, píloro, duodeno, etcétera, etcétera. Algunos recuerdos de fisiología y relaciones en relación a lo que es radioanatomía. Saber dónde está, por ejemplo, la unión esofagogástrica de 10, de 12, y la parte final del cono inferior del gástrico está a nivel del 3. El bulbo lo tenemos a nivel de L2, etcétera. El marco transverso del colon, o la porción del marco transverso del colon, la región transversa del colon, está a nivel de L4. Hay que reconocer que también el píloro tiene una longitud de 3 milímetros, así nada más de chiquito en longitud, y el orificio al centro es de 5 milímetros. Seguimos avanzando, seguimos recordando en cuanto a lo que es la morfología del estómago. Los gorditos tienen esta presentación del estómago, ¿no? Es una forma en asta de buey, ¿no? En asta de buey, es decir, en cacho de buey, por decirlo así, ¿no? Esa es la forma. Esta es la proyección frontal y esta es la proyección lateral. La proyección frontal se ve así y la proyección lateral se ve así. Y los flaquitos, en caso contrario, los delgaditos tienen el estómago muy alargado, en forma de una J alargada, ¿no? Y en lateral es como si fuera una I larga de arriba hacia abajo, ¿no? En frontal vamos a tener el famoso estómago en cascada, cuando en la proyección lateral se observa que el fondo gástrico está tirado hacia la parte de la columna vertebral, pero dirigido hacia abajo, ¿no? Dirigido hacia abajo. Es como si fuese una especie de hocico, sería la cabeza, que está hacia abajo. Entonces, cuando el paciente está de pie, ingiere el bolo alimenticio, se queda una parte de los alimentos en esta zona, una zona de depósito, una zona como una especie de un seno, como una especie de una cavidad, se queda retenido en este tipo de estómago en cascada. Entonces tenemos 3 tipos de formas gástricas. Este es considerado, es congénito, pero es considerado anómalo porque
da una serie de sintomatología. La litosis, por ejemplo, ¿no? Los alimentos se quedan en esta zona y se descomponen, ¿no? Y no pasan, entonces comienza a dar mal aliento por la proliferación de gas de composición que se va aumentando. Aquí tenemos otro recuerdo de una visión endoscópica de lo que es la luz interna de la mucosa gástrica, y en la parte del fundus, hacia la parte superior, tenemos lo que es una gran confluencia de pliegues totalmente desordenados, como decirlo así, pliegues en mosaico. Aquí nosotros no se nos ha caído de veces un rato de tallarín al piso, ¿no? Y después tenemos que todos los dedos están uno por encima, cruzado por aquí y para acá. Pues así es la forma cuando se va a ver por endoscopía la parte superior de la mucosa gástrica. En tanto que en el cuerpo ya lo encontramos más ordenados, más paralelos los pliegues, aquí todo más ordenado, mosaico, paralelo. En la zona del antro se encuentra ya de mayor a menor, pero también son ondulantes, pero también son paralelos. Hacia la zona del píloro y hacia la zona del bulbo duodenal son confluentes, ¿no? Se va de la parte más ancha a la parte más angosta y van confluyendo, ¿no? O sea, esta es la conformación morfológica de lo que son los pliegues en diferentes sectores o regiones de la luz gástrica duodenal hasta esta zona. Aquí vemos esa luz la pueden apagar, por favor. Esa cortina pueden cerrarla, por favor, también atrás. Muchas gracias. No se apresuren. Aquí tienen ustedes dos vistas endoscópicas para que puedan apreciar la particularidad de cómo está conformado la forma de estos pliegues, ¿no? Los pliegues gástricos normales son uniformes, son rosaditos, no están ni rojos, ni negros, ni blancos, son rosaditos, ¿no? Es un rosadito bien suave. Y los pliegues pues, también son de bordes continuos, nítidos, no hay bolitas por aquí. Esta bolita que está por acá solamente es parte de burbujitas de aire que se han quedado pegaditas por ahí, ¿no? Y en cambio miren ustedes este tipo de bordes de pliegues totalmente apelotonados, el borde de pliegues totalmente edematizados, hinchados, regordetes, ¿no? Acordonados, ¿no? Y con superficie rugosa inclusive. Estamos hablando aquí que los pliegues ahí están engrosados. Cuando se ve esto a la radiografía, se van a ver pliegues grandes y de acuerdo a los bordes también se puede decir si están nítidos o están irregulares. Y en la zona del fundus se están viendo, miren ustedes los pliegues, ¿no? En la parte del fundus, de la parte mirando de abajo hacia arriba, por donde crece el esófago, ¿no? Este de aquí es el endoscopio que está dando vuelta así y está mirando así. O sea, está entrando por el esófago, hace esto y está mirando hacia arriba, ¿no? Y se ven todos los pliegues en forma de mosaico, es decir, unos sobre otros, desordenados. Esa es la forma de los pliegues del fondo gástrico. Los pliegues del cuerpo les decía que eran ondulantes, finos, nítidos, ordenados. ¿Okay? Y los del antro se van confluentes, todos van confluyendo hacia la zona del píloro. Luego aquí tenemos el píloro, ahorita la cesura menor, la cesura menor es el píloro, es un orificio muy pequeñito, apenas de 5 milímetros de diámetro y 3 milímetros de longitud. Este es un tipo de forma de píloro, este es otro tipo de forma de píloro que está al fondo, este es el antro. Aquí vemos la cisura angular, también se debe de ver en el estudio de endoscopía, ¿no? En la cisura angular suelen prevalecer las lesiones ulcerantes de carácter maligno, ¿no? Le gusta ahí quedarse en esa zona, ¿no? En la zona de la cisura angular. Por eso es que la endoscopía no puede dejar de pasar desapercibido mirar esta región. El píloro, un nuevo repaso, una zona rosadita, uniforme, el orificio, ¿no?
está regular, continuo, es un edificio, una zona huelía, con paredes regulares, ¿no? Aquí están los pliegues, están un poquito crecidos, están tratando de reducir esta luz. Seguimos ahora con la tonicidad gástrica, todavía no estamos entrando en la parte de la semiología, estamos haciendo toda una especie de cuáles son los tipos de estómago que se presentan con características aparentemente normales. Pero aquí, en lo que significa la tonicidad gástrica, es decir, la locomoción o los movimientos peristálticos o cómo se presenta el estómago, y van a tener que el más conocido es el bulbo tónico, en donde el bulbo está prácticamente al nivel de la cisura angulares. Por dentro, esta es la pancita de la cisura angulares que hemos visto nosotros ya en la imagen anterior, de acá. Estas cisuras angulares deben estar al nivel del bulbo, ¿no? Trazando un horizontal, entonces se habla de un estómago normotónico. En tanto que un estómago hipertónico, vemos que las cisuras angulares ha ascendido y el bulbo está por debajo. Entonces tenemos index por encima, hipo por debajo. Hipo por debajo del bulbo y el estómago obsceno de mantiene en forma de un falo, pero está en descanso, está en forma transversal, donde el cuerpo, el antro y el bulbo se encuentran rectos, en una sola línea. Ese es el estómago obsceno de Martín. Estas son las diversas características que se vamos a poder desarrollar, anomalías de posición, etcétera, etcétera, lo vemos también. En tanto a posición del estómago, estamos viendo que existe lo que se llama la transposición de vísceras. La transposición de vísceras es un grupo de vísceras de un lado congénito preformado pasa hacia el otro lado. Entonces estamos hablando de un ejemplo de sitios inversos. El corazón debería estar al lado central izquierdo, sitios inversos se va hacia el lado derecho. El hígado, que debería estar al lado derecho, se va hacia el izquierdo. Entonces hay una transposición de vísceras, son más de una, ¿no? Pues ya cuando se pasa solamente uno, tiene nombre propio. Por decir dextrocardia, solamente ha pasado el corazón, nada más, ¿no? En sitios ambiguos se habla de que solamente ha pasado un solo órgano, ¿no? Sitios ambiguos también, ¿no? Pero sitios inversos son más de uno, ¿ok? Entonces recuerden que cuando sale sitios inversos es más de un órgano que se ha puesto congénitamente en un lugar nacido hacia el otro lado. El estómago de cascada también es una anomalía de posición, porque el estómago no está en su lugar. Lo hemos estudiado en la parte morfológica, en una de las primeras láminas, ¿no? Es un estómago retencionista este de aquí, porque el alimento se va a retener en la parte superior del fundus, ¿no? En la hernia hiatal, en donde parte del estómago tiende a ascender hacia la región torácica. Aquí el estómago ha ascendido hacia la región torácica. O sea, el estómago ha perdido su posición, también está haciendo perder su posición hacia el esófago. Se dice que se puede acompañar de vólvulos gástricos. ¿Qué significa? O sea, que sube el estómago y hace una torsión. Vólvulo significa torsión. Vólvulo significa un nudo, una cuadradura, ¿no? O sea, sube una parte del estómago por el hiato, ¿no? Y se da la vuelta, se hace como una vuelta, un nudo. Eso se llama vólvulo. Entonces, donde existe un vólvulo o una torsión, existe también una anomalía de mal funcionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque los alimentos no van a pasar, ¿no? Los gases no van a pasar, porque hay un nudo, hay una obstrucción ahí. Aquí tenemos otras que van a dar imágenes por sustracción, compresión extrínseca, lo que les decía, debido a tumores abdominales. Tenemos la esplenomegalia, miren ustedes, en una proyección frontal, ¿no? Aquí tenemos un diafragma, otro diafragma, los cuerpos en proyección frontal, y vemos que la parte superior externa, comprometiendo la curvatura mayor, hay una anomalía de compresión extrínseca, ¿no? Por crecimiento del vaso. En tanto que por crecimiento hepático, ¿no? Por hepatomegalia, vamos a ver que en proyección frontal, fíjense mirando los huesitos aquí en diafragma, proyección frontal, la curvatura menor está desplazada, ¿no? Desplazando hacia la parte lateral a todo el estómago. Anomalía de posición, anomalía de la forma, toda la forma del estómago está siendo alterada y también el contorno está haciendo una depresión. Este es en proyección lateral
lo que se ve en la hepatoteralia. En la proyección frontal se ve que la curvatura menor ha sido desplazada hacia un lado, en tanto que en la proyección lateral se ve que la cara ventral, la cara anterior, está hacia la parte posterior, ¿no? Hay una depresión hacia la parte posterior. Fíjense, estas dos imágenes con esta del neo del cuerpo de páncreas son bastante similares. En la proyección frontal, ¿no? Ambas son muy similares, que la curvatura menor está siendo desplazada lateralmente, pero en la proyección lateral de esta ya cambia. Aquí es en la cara anterior y aquí es en la cara posterior. Cambia, ¿no? Todo esto es sabiendo las relaciones nada más orgánicas, ¿no? Dónde está un órgano con otro órgano, no es una cosa difícil, saber de dónde está esto, entonces dice, no, aquí hay una compresión. Lo otro sería determinar si fuese una masa, ¿no? Una masa. ¿No? Aquí estamos en la clase con respecto a compresión extrínseca debido a tumores abdominales, pero por estas cosas, ¿no? Ahora, otro tipo puede ser masas abdominales que crecen por ahí solitarias y también podrían desplazar de esta forma. Y ahí quedaría como examen de algoritmo, quedaría lo que es la tomografía computada, ¿no? La computada va a decir si es un órgano o es una masa tumoral que está intraabdominal, que está presionando y está causando anomalías de posición al estómago. Luego tenemos el neo o hipertrofia de cabeza de páncreas, les había dicho, esto da el ACNC, miren cómo la cabeza de páncreas lo envuelve el duodeno, pero si la cabeza está totalmente hipertrofiada o está crecida por una neoplasia, entonces el duodeno que lo abraza va a ser distendido y se forma un arco en C. Arco en C se menciona así, o asa en C también se dice, el signo indirecto de neoplasia o hipertrofia del páncreas. Y aquí también se ve lo mismo, pero en este caso ya se acompaña de una impronta del antro. Una impronta significa una depresión, una compresión o una elevación en este caso, porque toda la cabeza del páncreas y parte del cuerpo está siendo crecido, ¿no? Y está elevando el piso del antro y también está elongando, formando una C muy grande con respecto al duodeno. Esto se va a ver con el examen de esófago, estómago y duodeno, con cierto contraste, y se va a ver esto acá no lo vamos a ver. Si yo veo un signo radiológico de ACC por estómago y duodeno, el algoritmo sería ver primero una ecografía, si es que el páncreas es el que está crecido. Luego de ahí el algoritmo sería pasar a hacer una tomografía computada, ¿no? La tomografía computada es más morfológica para ver el páncreas, sí, para ver la forma, en tanto que la ecografía no es para ver la arquitectura de lo que es el órgano pancreático. Y seguimos con este tipo de anomalías que dan imágenes por sustracción. Estas imágenes negras polipoideas están con borde de medio de contraste alrededor. ¿De qué podrían ser estas imágenes, no? Entonces podrían ser, si son pequeñas, si son micronodulares o de tamaño pequeño, podrían ser alimentos, sobre todo las lentejas, ¿no? Las lentejas de cierta región andina, y no se logra procesar, ¿no? Uno no lo logra procesar a veces, está muy dura la lenteja, pero hay que comerlo, pues la mamá si no nos dice, ¿por qué no comen comida? ¿No? Pues uno se los embulle nada más las lentejas duritas y a veces se quedan ahí, pasa el tiempo y se quedan quedándose ahí, ¿no? Y luego pueden presentar molestias gástricas, se hacen sus exámenes y no es nada más que residuos alimenticios que se han pegado a la pared de la mucosa que están demorando el proceso de la decomposición en lo que significa la alimentación. Otra puede ser tejidos que producen elevaciones en la mucosa, pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Recuerden que pólipos significa tejido adicional, que puede ser benigno, que puede ser maligno, ¿no? Con el nombre genérico se dice pólipo único o pólipos múltiples, de diferentes tamaños, pequeño, mediano, grande. Pueden crecer también en la mucosa gástrica en cualquier lugar, y al momento de dar el medio de contraste van a dar imágenes por sustracción. Lo otro que puede ser son neoplasias ya más grandes, estamos hablando de crecimientos gástricos, en cáncer, por ejemplo. El cáncer en el estómago se puede presentar de muchas formas, se puede presentar como una úlcera cancerígena o se puede presentar como una masa, ¿no? Y es una masa, si es masa pequeña, solamente se aprecia imagen polipoidea, o se aprecia imagen de sustracción en relación a pólipo.
pero usted recuerda que el gol estándar nos lleva a decir si ese pólipo es de carácter benigno o es de carácter maligno. Entonces, ese crecimiento neoplásico en la luz de la cavidad gástrica hay que hacer el estudio protocolar de acuerdo a lo que es el algoritmo de diagnóstico, ¿no? Para poder determinar si es un cáncer gástrico. Como les decía, el cáncer gástrico pueden ser masas, pequeñas pelotas hinchadas ahí de bordes irregulares, ¿no? Que están adosadas a la parte de la mucosa, inclusive pueden ir al tejido muscular del estómago, y estas masas en primer nivel son muy nítidas, son pelotas de borde muy nítido, continuo, regulares. Cuando pasa a un segundo nivel, estas masas se ulceran, se horadan, se hacen como cráteres de volcán, y estas úlceras a veces pasan a malignizarse, ¿no? Se vuelven rojas muy intensas, se vuelven necróticas, ¿no? Cicatrizales, etc. Luego a lo mejor esta úlcera maligna tiende a hacer una proliferación. Como ya es cáncer, comienza a crecer la úlcera sobre ese monte, sobre ese pólipo gigante, ¿no? Comienza a crecer, y eso se llama ya infiltración, ¿no? Infiltración. Una vez que ya la úlcera está muy infiltrada en toda esa pelota polipoidea, la tiende a achatar. La achata, y ya llega a ser casi como la pared interna de gástrica, pero ya eso toma el nombre de limnitis plástica. Entonces tenemos nosotros 1, 2, 3, 4 tipos de clasificación histológica según Borman del cáncer de estómago. 4 clasificaciones histológicas según el autor Borman de cómo se puede apreciar un cáncer. Una es polipoidea, otra es pólipo con úlcera en la segunda, la otra es úlcera infiltrante, tercer tipo, y el cuarto tipo es ya un cáncer plano, totalmente infiltrado, con la cavidad tachata a plano, y está con un cuero muy duro que toma el nombre de limnitis plástica. También otros autores le llaman cáncer es circo, que le llaman, ¿no? Entonces, de esa forma, esto que me digo, lo pueden ustedes ingresar haciendo clic en buscar literatura, lo van a encontrar en clasificación de Borman. Aquí tienen ustedes el cáncer temprano, el cáncer avanzado, el cáncer avanzado, cualquier de esta forma lo pueden encontrar ustedes. En el cáncer temprano, por ejemplo, tienen el exofítico. El exofítico es una salida, es un abultamiento, una elevación, ¿no? Exofítico. Pero recuerden que el cáncer temprano solamente abarca hasta la submucosa. Mucosa, ¿no? Aquí lo tienen más plano, definido, aquí lo tienen ya excavado, ulcerado, pero solamente llega hasta la submucosa. Este es un cáncer temprano. El cáncer más avanzado es muy similar al de arriba, pero la diferenciación es que este cáncer se ha ido hasta la parte muscular, ¿ok? Entonces, cáncer temprano, cáncer temprano. ¿Qué hace cuando el vario se ingresa al estómago? El vario se va a pintar esta parte superior. Pues el vario va a pintar aquí. Si pinta esta parte superior va a ser defecto de sustracción, ¿cierto? Defecto de sustracción. Si el vario pinta este hueco, ¿qué sería? A ver. Recuerden que esta es la pared del estómago y tiene una pelota dentro. Yo le doy vario acá. Esto aquí no se va a pintar, el vario va a pintar por encima, pero esta zona no se va a pintar. Entonces tengo un defecto de sustracción, ¿cierto? Y aquí tienes un hueco. Sumación. Una imagen de sumación o una imagen por adición, ¿no? Porque aquí el vario se va a meter en este hueco. Entonces el vario es la pared normal del estómago. Y después te aparece una pared más abajo, se ve como hueco, ¿no? Y aquí también lo mismo, ¿no? Entonces imagen por sustracción, por adición, y imagen por sustracción, ¿no? Muy bien. Y aquí es lo mismo, ¿no? La cosa que aquí se ha ido hacia la parte muscular y es más extensa. Miren ustedes el tipo de cáncer. Primero le dijeron que es un tipo de pelota grande, luego se ulcera acá arriba, cáncer ulcerado, el segundo nivel. El tercer nivel es ulceración e infiltración, y el cuarto nivel ya es un aplanamiento, ¿no? Ya toda la ulceración ha corroído toda esta masa que ha crecido neoplásica, pero ya ha ahondado el crecimiento celular maligno hacia todas las capas histológicas de lo que es el estómago. Esto es lo que decía cáncer gástrico avanzado, Borman, polipoide. Primero que decía es una masa, el ulcerado, una úlcera encima del pólipo. Se ulcera, se infiltra, la ulceración crece, va agrandando todo lo que es el pólipo, y luego ya lo achata y se hace totalmente
infiltrante. Esto es lo más sencillo. Ustedes sobre esto ya ustedes tienen una base para poder hacer una lectura, tal vez hacer un trabajo de investigación por ahí que les va a gustar, tienen una especialidad de entrada para poder seguir estudiando. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un estudio de investigación sobre el cáncer gástrico avanzado con medio de contraste, ¿no? Con medio de contraste radiodiagnóstico, ¿no? Características radiológicas del cáncer gástrico avanzado mediante radiología digital, ¿no? O medio de contraste, ya lo tienen. Entonces ya tienen ustedes ahí su título de investigación. Su variable sería el cáncer gástrico avanzado, esa sería su variable, ¿correcto? ¿Y cuáles serían sus dimensiones? Todo tipo de variables se divide en dimensiones, tiene que tener dimensiones, y cada dimensión se divide en indi. ¿Ya llegaron a ese tema? Todavía no han llegado a ese tema. Todavía no han llegado, pero más o menos. Y cada indicador, perdón, cada variable en dimensiones. Si la variable del tipo de investigación es la variable de estudio, es la línea de investigación, lo principal. Tu línea de investigación es cáncer gástrico por radiología, entonces esta es tu línea de investigación. Entonces esta es tu variable principal, es decir, tu variable dependiente. La variable de estudio es la variable dependiente. Y la variable de causal es la independiente y el efecto es la dependiente. ¿Ok? Entonces aquí estarían ustedes utilizando este tipo de variable acá en su cuadro de operacionalización de la variable que van a hacer, que le van a decir a su profesor. Aquí van a colocar la variable de cáncer gástrico, pero ¿en qué dimensión la van a estudiar? Yo quiero estudiar en dimensión, estas son dimensiones, polipoide, cerrado, entonces 1, 2, 3, 4 dimensiones. Luego el polipoide, ¿qué tipo de imágenes te va a dar? Tales imágenes, entonces esos son los indicadores. ¿Cómo lo voy a ver? En la radiografía, lo voy a medir, esos son los valores finales. Entonces eso se va a la cuadro de operaciones de la variable. Bueno, me estoy yendo un poquito a otra cosa, pero yo soy de la idea que siempre cada profesor le sumando un poquito de esto para que cuando ustedes hagan su trabajo de investigación les sea más fácil, ¿no? Bien, entonces aquí tienen ustedes el cáncer gástrico, cómo a la radiografía de diferentes tipos de signos. Es el tránsito anular. Anular se dice porque está alrededor de todo, forma un anillo. Todo, ¿no? Entonces, si este es el estómago, ¿no? Aquí se ha estrechado aquí porque aquí entra por un anillo, es decir, toda la luz alrededor, completamente al centro, ha crecido una masa que se ha extendido, y de tal manera que cuando yo le he hecho el vario, se va a ver aquí en esta zona una estrechez, un anillo. Pero como el cáncer crece de forma desordenada, irregular, toda revoltosa, entonces va a dar bordes irregulares, bordes delgados, espiculados, anfractuosos, póngale cualquier nombre, pero nada es hermoso, todo es feo, ¿no? Todo está estrechado. Eso se llama forma de anillo y se dice anular. Infiltrante porque cada vez infiltra más, abarca más, ¿no? Da un signo de manzana mordida también, ¿ok? ¿No? Aquí tenemos otro tipo fungoso, exofítico, y es que el crecido es un abundamiento, una masa, una gran masa acá, exofítico. Y aquí ya está totalmente infiltrante, ¿no? Al lado ya lo que se llama el cáncer, que da de forma hace que el estómago parezca lo que es un estómago en bota de vino, ¿no? Es un cuero, no se echen vino, a veces los viajeros caminantes o echan agua, qué sé yo ahí. Entonces es una forma de cuero, y ya el estómago carece de movimiento de peristálsis, ya no hay nada, ya solo un tubo nada más, totalmente reducido el estómago, los bordes son irregulares, entonces habla de meningitis plástica o cáncer de cirro. Luego existe lo que es el cáncer como un tumor, y encima del tumor polipoideo está la úlcera. Ahí está la úlcera. Se habla que ya cuando existe una masa polipoidea con una úlcera, ya se menciona que ese tipo tiene un gran acercamiento a lo que es una malignidad. A una malignidad. Por eso que Borman ya lo toma de frente, ¿no? Borman dice, polipoideo puede ser o no puede ser, pero polipoideo o masa, ¿no? Con una herida, un cráter encima, sí es, dice. Y que por eso ya lo toma ya como un cáncer. Aquí se ve la masa al costado y encima está el hueco, el cráter. Aquí de tipo polipoide nada más, una masa irregular que va a estar creciendo dentro de la luz, va a dar un efecto de sustracción,
Aquí es una úlcera maligna, nada más, una úlcera maligna que toma el nombre de menisco de Carmen o menisco de Carmen. Y aquí todo el fundus, aquí hay unas grandes pelotas irregulares en todo el fundus y se ve esta cosa dentada en la parte superior. Esta es la zona del antro. Miren ustedes todas estas bolas grandes, estos pólipos, masas polipoideas grandes, y aquí ven ustedes una gran úlcera. Esta úlcera está encima de estas masas, ¿no? Las úlceras que están encima de esas masas polipoideas, y Bormann lo toma como número 2 dentro de su clasificación. Aquí hay un error, solamente es una R, nada más, Bormann, nada más. Este tipo de cánceres también tienden a estrechar la luz donde va a comunicar el píloro con el bulbo, ¿no? La estrechan tanto que no permiten el paso ya de ningún tipo de alimento. Entre todos los alimentos ya no ingresa aquí, ya no se puede, aquí se atrapa, porque todas estas cosas aquí significa que el estómago sano sería por acá, sano, pero todas estas irregularidades son crecimiento de tejido neoplásico interno que no está permitiendo que pase ya el contenido gástrico. Por eso que se ve un estómago retencionista. Es un estómago retencionista, se retiene todo y no permite pasar el medio de contraste o la alimentación a través del píloro, porque la zona del píloro está totalmente afectada por un cáncer de tipo anular. Se ve también una multinodularidad. Los pliegues se han perdido. Aquí hay engrosamiento de pliegues gástricos a nivel del cuerpo y hacia abajo hay ausencia de pliegues gástricos con presencia de multinodularidad. Estas cositas negras multinodularidad es porque ya se ha infiltrado todo, se ha hecho infiltrado todo el cáncer, se ha agarrado toda esa cara interna en forma de múltiples pelotitas y ha infiltrado todo. Aquí hay un engrosamiento de pliegues muy intenso, por aquí hay más. Todo esto no se puede llenar con medio de contraste, se llena todo solamente los bordes, o sea, casi todo el estómago al interior está lleno de masas crecidas, y fíjense usted que en medio de contraste no pasa hacia el duodeno. No hay pasaje de medio de contraste hacia el duodeno por cierre o obturación o obstrucción del canal pilórico. Lo mismo aquí, también se ve un estómago globoso, también se ve multinodularidad, también se ve un estómago retencionista y engrosamiento de pliegues a nivel de el cuerpo. Esa es la forma que se tiene que ir leyendo en la radiografía y escribiendo los informes. Por otro autor también se puede ver otro signo radiológico, como es la rigidez de la pared. En este caso, la cisura angularis se ha vuelto rígida, como una tabla. Este es otro signo. O la curvatura menor se ve también como una tabla, como una pared. Estos son signos que nos dicen, ojo, mucho cuidado, ahí investiguen que puede estar existiendo un cáncer. Quiero decirles que estos estudios radiográficos del esófago, estómago, duodeno, probablemente también más adelante ya dejen de ser de rutina, ¿no? Hoy día solamente son como parte de un protocolo, como parte de un algoritmo, es decir, sí o sí se tienen que tomar antes de pasar a otro examen de mayor especificidad o sensibilidad. Entonces, recuerden que el examen de mayor especificidad y sensibilidad con respecto a este tipo de examen es la endoscopía es más certera al 100%, ¿no? Pero la endoscopía nace mucho después del invento de la radiación, que es el año 1895, ¿no? La endoscopía nace muchos años después, por eso que el examen de esófago, todo duodeno seguía siendo vigente muchos años más. Hoy en día solamente se toma como parte de un protocolo. Ya no se le dice, no, oye, ya, antes solamente se veía esto, signo de cáncer anular, sangre a la mordida, todo en el cuerpo del estómago, ya de frente, váyase de frente a cortarlo, porque no había forma de verlo por dentro, hasta que se inventó lo que es la endoscopía, ¿no? Y eso también revoluciona el diagnóstico, ¿no? A nivel médico. Y aquí vemos una masa con ulceración, Bormann 2. Aquí vemos una masa en el fundus gástrico, anular. Aquí vemos un estrechamiento del píloro, estómago globuloso, retencionista, ¿no? Aquí vemos el menisco de Carmen, ¿no? Es una úlcera maligna. Y aquí vemos confluencia de muchos pliegues hacia una zona. La confluencia de muchos pliegues hacia una zona también nos está diciendo mucho cuidado ahí con una patología maligna. Vemos aquí engrosamiento de pliegues, miren cómo están todos los pliegues, con grandes pelotas, grandes masas
grandes nódulos, ¿no? En cambio que aquí se está un poco más uniforme y aquí está muy crecido. Entonces, esto ya visto por la endoscopía que nos está diciendo, y luego que le han introducido un medio de contraste que se ha visto estas zonas totalmente negras, ¿no? por el defecto de sustracción. Aquí con la endoscopía se está diciendo que se aprecia este tipo de tejido que ya tiene gran sensibilidad, gran especificidad. Luego de esto van a tener que, con el mismo aparatito, coger un poquito de tejido por aquí, por aquí, por aquí, sacar tejido y llevarlo a la citología y ver de qué tipo de cáncer es. Esta es una placa radiográfica del tórax donde se aprecia en la parte inferior unas masas blancas donde el aire debería estar en forma de una burbuja hacia arriba, no se ve, y se le toma una placa de abdomen simple y se aprecia que estas masas están dentro del estómago. Miren ustedes la cámara aérea gástrica con el medio de contraste negativo, el aire es de parte líquida del estómago. Se ven dos masas que están hacia el interior. En este examen de abdomen simple, son hallazgos incipientes. Aquí se ve una placa de abdomen simple donde se aprecia aire en el estómago, está retenido en el estómago del aire, pero en la curvatura mayor, hacia la parte del fondo, se observan unas grandes masas, unas grandes pelotas de formas irregulares, ¿no? Luego se le da varios a este paciente y se comprueba que existe defecto de sustracción con bordes totalmente irregulares, y esto es un signo radiológico de malignidad. Aquí ven, voy a hacer esto, este clic, ahora miren este clic, aquí entonces también es una masa. Esta es una masa neoplásica que está dentro de la luz del ano, ¿no? Y está haciendo que el vario se vaya por un lado, por este lado. Aquí también vemos una estenosis de caracteres malignos, ¿no? Miren, entrada, este pliegue, hay irregularidades por aquí, ¿no? Pero miren estenosis. Esto está lleno de tejido, ¿no? De frente a sustracción, de frente a sustracción. La pared normal sería esa. Ahí tienen ustedes. Eso es. Y ahí está. La parte más externa, esta sería la pared normal, y esto de acá es el tejido neoplásico que está al interior de la luz del estómago, que nos está diciendo ahí hay una masa de tejido maligno, con defecto de sustracción, en imagen de mordida de manzana gástrica. Aquí también miren ustedes el estómago, el fondo del cuerpo, miren abajo aquí también el ano debería venir por aquí, el ano por aquí. Ahora vamos a ver, muy bien, ahí está, listo, ¿no? Entonces, esta sería la parte del tejido normal, pero esta es una masa, aquí vemos una masa de paredes o de tejidos irregulares. Masa polipoidea por NM, por linfoma. Estas son grandes masas gástricas, aquí también grandes pelotas, este es un crecimiento polipoideo, y otras son grandes masas inflamadas, neoplásicas, de nuevo de tejido nuevo, y otra muy grande en esta zona, donde hay pérdida de los pies o de los surcos gástricos. La linitis plástica es un cáncer ya más avanzado, es el cuarto tipo, según Bormann, es un cáncer muy avanzado, es un cáncer de cirro, es un cáncer multinuclear, acordonado, ¿no? Donde existe un aumento de grosor del tejido de la mucosa, se endurece totalmente la mucosa y se vuelve como un cuero, una especie rígida donde solamente el alimento va a caer en cascada, nada más, ¿no? Cae el alimento y no hay forma de movimiento, ya los movimientos peristálticos ya están ausentes, no existen los movimientos peristálticos. Aquí se ve el engrosamiento del estómago, esta es la pared engrosada del estómago, que es el hígado, que es el vaso, ¿no? Hay un engrosamiento de la arteria aorta, etc. Estómago en bota de vino. Entonces el estómago en bota de vino es el cuarto tipo de clasificación según Bormann, que corresponde a la linitis plástica en lesiones tumorales malignas. Eso es lo que ocurre en la pared interna de un cáncer de linitis plástica, ¿no? Todo esto aquí es tejido fibrosado, son masas muy enduradas, casi aplanadas, muy enduradas, muy duras, muy fibróticas, ¿no? Que están totalmente malignizadas, ¿no? Se habían asociado con algunas pequeñas hemorragias, etc. Esta es una pieza anatómica, histológica, que han sacado de un cáncer de cirro. Miren estas pelotas, ¿no? Estas pelotas son un cuero muy duro, esta es la zona esofágica, esta es la zona del cuerpo, esta es la zona del antro, etc. Estas pelotas
internas multinodulares son las que van a aparecerse aquí como masas polipligeas acordonadas, ¿no? En relación a los pliegues. Los pliegues ya no son ondulantes, ya no son continuos, son pliegues llenos de cordones, de pelotas rígidas. Vuelvo a repetir, aquí ya no existe peristalsis, ya no solamente son estómagos en cascada, el esófago, perdón, el barrio va a caer, nada más le prendes el duodeno, cae como por un tubo. Nuevamente ejemplo de piezas anatómicas neoplásicas, ¿no? Del cardias, del fondo y a la altura del píloro. Miren el engrosamiento del tejido malignizado, ¿no? Todo el tejido está malignizado. El estómago puede ser operado, puede ser retirado parcialmente o puede ser retirado totalmente, ¿no? Entonces lo que van a hacer solamente en estos casos es colocar parte del intestino mayormente delgado o grueso, que pueda reemplazar por un tiempo nada más, para mejorar en parte nada más la calidad de vida del paciente. No hay trasplante de estómago hasta ahora, ¿no? Solamente es el esófago, perdón, el colon o asa intestinal lo que va a reemplazar. Igual cáncer de cirroso, las paredes son totalmente planas, multinodulares, engrosadas, fibrosadas, el color ha cambiado, un color rojo intenso porque está sangrante, ¿no? Y aquí están unas masas más gruesas, ¿no? Ha reducido totalmente la luz. Miren la luz del estómago. Todas estas masas, todas estas pelotas están creciendo al interior del estómago, reduciendo la luz gástrica a una cosa muy pequeña, muy chica, ¿no? Aquí tienen ustedes un corte tomográfico, tienen el hígado, tienen ustedes la aorta, tienen ustedes el cuerpo vertebral, arcocostales, tejidos musculares dorsales, tienen ustedes el estómago, donde todo el estómago está la pared totalmente engrosada. Este es líquido, este es aire. Todo el estómago está totalmente engrosado. Este es parte del protocolo que se hace después de tomar un examen de contraste, luego se hace un examen de endoscopía, luego la endoscopía pasa a la tomografía y luego la tomografía seguramente va a pasar ya a retirar tejido para poder llevarlo al laboratorio citológico y ver de qué tipo de células neoplásicas está conformada esa lesión. Aquí tenemos otro estómago en bota de vino, es un estómago rígido, ya la parte interna está totalmente aplanada, ya es como un cuero muy duro, muy fibroso, etcétera, ¿no? Se ve inclusive el pasaje de miel de contraste hacia el duodeno, es muy pobre, que está pasando el miel de contraste hacia el duodeno, hasta la parte del píloro ya está afectado. Estos son, cuando se lee la radiografía solamente dice defectos de sustracción, ¿no? Engrosamiento de los pliegues a nivel del cuerpo y masas en la región del antro. Estas zonas negras son masas por defectos de sustracción debido a que existe una enfermedad inflamatoria muy grave que es un paso hacia el cáncer, ¿no? En cuanto a contorno, va a tener nichos ulcerosos, las úlceras gástricas benignas y las úlceras gástricas malignas. Las úlceras gástricas benignas pueden ser por los líquidos mismos ácidos del cuerpo, pueden ser por erosiones gástricas debido a agentes externos, mucho alcohol, mucho tabaco, intento de suicidio, etc., crecimiento de masas, ¿no? Esto se da mayormente con mayor prevalencia en esta zona. Las úlceras malignas, el 100%, el 95% están compuestas por células glandulares, ¿no? Adenomatosas. Luego tenemos en menor cantidad linfoma, leiomyosarcoma, metástasis también, ¿no? Y estos se dan a nivel de esta zona. Aquí vemos una serie de masas, aquí vemos una masa, otra masa, acá hay una muy grande, este es un hueco dentro de esta masa, aquí veo otra masa, este es un hueco o una úlcera de esta masa, acá hay una masa, veo aquí esta úlcera, acá hay otra masa, hay múltiples masas con heridas ulceradas muy grandes, ¿no? En este tipo de imagen radiográfica suele ser por VIH, ¿no? El VIH, el primer síntoma que se presenta en el VIH es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi puede presentarse en la piel, lo puede presentarse en el interior, ¿no? de una superficie mucosa, ¿no? Como grandes crecimientos neoplásicos, lo que se ha presentado acá en el estómago. El sarcoma de Kaposi por presencia de VIH.
mejor dicho por sila en todo caso de frente, la hemorragia tiene sila, ¿no? Gastritis erosiva, solamente se ve un crecimiento desordenado, ondulante de los pliegues, y encima de los pliegues se ven unos enrojecimientos, a veces unos puntitos se pueden cerrar también, ¿no? Las úlceras se pueden complicar por hemorragias, porque puede coger, al momento de avanzar la úlcera, puede romper una arteria, ¿no? También puede haber perforaciones. Si la úlcera está en el duodeno, que es la zona más frecuente, más prevalente que se pueda perforar, esta es contenida en la parte posterior por el páncreas, ¿no? Entonces, el páncreas es que suele servir de pared muchas veces ante una úlcera penetrante en el duodeno. Luego tenemos obstrucciones que van a obstruir el píloro, van a dar los estómagos retencionistas, globosos, ¿no? Y carcinomas, etcétera, etcétera, que son complicaciones de una úlcera. Entonces puede dar hemorragia, puede perforarse, puede obstruir el pasaje de los alimentos o puede malignizarse. Aquí vemos una pieza histológica, anatómica, se ve la úlcera totalmente perforada, se ve la profundidad, que ve el color de la tela, del campo que está en la parte posterior. Aquí se ve una úlcera, se está apreciando aquí los pliegues confluentes del antro, que está yéndose hacia la parte de la fondo del píloro, y aquí se ve un hueco, un cráter, una úlcera en la pared. El tejido blanquecino, cuando ese tejido blanquecino se vuelve un poquito más oscurito, ya empieza a tratar de fibrosarse. Pero si yo veo esta úlcera en un monte así como este, ¿no? Es decir, en un pólipo, como este también tengo un pólipo, miren, este es un pólipo. Entonces, si yo veo esta úlcera en un pólipo, es como si un volcán, esta es la falda del cerro, y esta úlcera está arriba con un cráter, esto sí es sospechoso de malignidad. A la radiografía, este borde negro crecido de tejido es el complejo de Kirkland. Complejo de Kirkland, con K, ¿no? Eso está en todo lo que les hablo también está por ahí más adelante. El complejo de Kirkland. Y miren ustedes que los pliegues se han retenido acá, los pliegues se han quedado por acá. Cuando el pliegue llega a la úlcera, es úlcera benigna. Cuando los pliegues no llegan hacia la úlcera, no llegan porque solamente se quedan en ese tejido edematoso que es el complejo de Kirkland, es porque ahí se habla de una úlcera maligna. Lo que me estoy hablando viene sí o sí en sus exámenes. Bien, seguimos. Tenemos aquí paciente masculino de 76 años con historia de abuso de cigarro. Presenta dificultad para comer, no quiere comer, malestar general, náusea, vómito, etcétera, etcétera. Se le halla una úlcera más o menos en la cisura angular, y se le halla ahí una úlcera, un hueco ahí, un hueco. Una vez que se le haya este tipo de úlcera, se le va a dar inhibidores de la bomba de protones, ¿no? De la bomba H, ¿no? Entonces se le da inhibidores de la bomba de protones, como son los medicamentos ranitidina, omeprazol, esomeprazol, lansomeprazol, de toda esta familia. Se les suele dar por varias semanas estos medicamentos para poder cerrar, fibrosar la úlcera, ese herida, ese hueco que está ahí, ¿no? Luego se regenera el tejido y vuelve a ser casi normal, ¿no? No hay problema con eso. Úlcera gástrica benigna, los signos son línea de Hampton, collar rodillo monte de la úlcera, pliegues que llegan al cráter. La línea de Hampton viene a ser una línea radiolúcida. Este hueco que está acá es una imagen por adquisición, donde el medio de contraste se ha metido acá, es un hueco, es una úlcera, se ha metido el medio de contraste, se ve una fina línea alrededor que no viene a ser nada más que la boca de la úlcera, ¿no? Esa línea de Hampton, viene a ser mucosa colgante nada más, ¿no? De 1 milímetro. Cuando es de 1 milímetro es línea de Hampton. Cuando es pasa más allá de 1 milímetro es collar o rodete edematoso. Collar o rodete edematoso. Acá miren que la línea es más ancha, ¿no? Miren esta línea es más ancha acá y acá está más finita. Recuerden que se habla de úlcera cuando la profundidad también es más larga que la boca y el ancho. Creo que eso es posible, ¿no? Aquí también se ve que la úlcera es benigna porque los pliegues están llegando. Los pliegues llegan hacia la úlcera.
Línea de Hampton, muy delgadita, ¿no? Es inflamación, tejido inflamado. Este es alrededor que está dando todo el tejido inflamado que va a dar esta sombra de radiolucidad, y ahí está el huequito. Este es el huequito, este es el monte de la úlcera y de la úlcera misma. Aquí tenemos que los pliegues están llegando. Si los pliegues llegan hacia la úlcera, entonces la úlcera es benigna. Si los pliegues se quedan antes de la úlcera, entonces la úlcera sería maligna. Úlcera gástrica benigna, tiene ustedes algunos signos: collares de venoso, tiene un edema al costado que ya hemos visto. Acá está el edema, donde está, este es el edema, esta parte negra acá, que está aquí, ese es el edema, ese es el tejido mucoso, crecido, ¿no? Luego tienen ustedes que la profundidad de la úlcera es más larga que el ancho de la boca o el diámetro del hueco mismo. Luego tienen que el dedo de contraste en posición de pie se puede quedar ahí suspendido. Esto toma el nombre en la radiografía, toma el signo radiográfico de la mancha suspendida, ¿no? Signo radiográfico de la mancha suspendida, toma este nombre, ¿no? Luego los pliegues, si llegan a la úlcera, son benignos; los pliegues, si no llegan a la úlcera, son malignos. Luego tiene otro signo, el signo del dedo de guante puesto, ¿no? Este es un dedo, un dedo que está presionando y le está diciendo, oye, acá hay una úlcera, está señalando, ¿no? Es un mecanismo de reacción, de respuesta ante este proceso de vida que tiene la úlcera, tiende a jalar el tejido sano, ¿no? Es conocido como el signo del dedo de guante opuesto a la úlcera. Un dedo que está apuntando y le dice: aquí está la úlcera. Este tejido sano, ¿no? Es un mecanismo de reacción. Se toma una placa radiográfica del abdomen simple y se aprecia una imagen anormal de aire en la curvatura menor del estómago. Entonces el estómago, entonces esto ya queda duda y se le da medio de contraste y se comprueba que ahí hay una úlcera con nivel hidro. Aquí están los pliegues, están llegando hacia la úlcera. Miren cómo llegan los pliegues a la úlcera. Aquí está la úlcera, entonces digo una úlcera benigna. Úlcera gástrica benigna, aquí tengo otra úlcera, aquí tengo el tejido edematoso. La úlcera, la profundidad es más larga que lo que es el diámetro. Me gusta también estar en esta zona de la curvatura menor. Los pliegues llegan hacia la úlcera, los pliegues están llegando hacia la úlcera. Y también hay un signo de mancha suspendida, es decir, se está quedando el vario del hueco, ¿no? Cuando se queda el vario atrapado, se toma el nombre de signo de mancha suspendida. Aquí tienen ustedes este signo de la rueda de caravana. Signo de la rueda de caravana. Aquí me ha visto una película del oeste, donde se nos han hecho ver nuestros papás, que son los abuelos, el Cowboys, donde se hacían esas carretas antiguas, ¿no? La rueda es así, ¿no? Es una rueda así, ¿no? Y tiene muchas así. La signo de rueda de caravana, que significa que todos los pliegues están llegando hacia la úlcera. Entonces yo digo, esta es una úlcera benigna. Úlcera benigna, los pliegues están llegando a la úlcera, los pliegues no llegan, maligna. Úlcera maligna, pliegues gástricos regulares, afilados o nodulares. Los pliegues están irregulares, aquí está el complejo de Kirkland, que es el monte inflamado de la úlcera, el pólipo está ahí, aquí tenemos el hueco y los pliegues se quedan a los costados. Todos los pliegues se quedan a los costados, no llegan a la zona. Ahí está en la endoscopía. Este es el pólipo, la masa neoplásica, que está la úlcera, está toda necrótica, está sangrando. Entonces esto ya es típico de una neoplasia maligna. Pliegues que no llegan al teatro de la úlcera, menisco de Karman, que es lo que da cuando el borde está en la cesura menor bien arriba, da como una especie de semiluna, que viene a ser el medio de contraste que se deposita acá, ¿no? Y el complejo de Kirkland, que viene a ser la sombra radiolúcida que va a dar este monte crecido de tejido donde no se va a pintar de barrio. Aquí vemos la úlcera con una pieza anatómica, está toda necrótica, roja, en una zona necrótica está muy roja, muy sangrante, ¿no? Y alrededor están todos los pliegues de forma irregular. Úlcera gástrica maligna, bordes de la úlcera irregulares, ¿no? Todas las paredes del tumor están malignos, aquí tiene un hueco, ¿no? Los pliegues son nodulares, irregulares. Y se presenta aquí lo que se llama un signo de menisco de Karman o de Carmen, ¿no? Es una semiluna, el vario se va a depositar aquí en forma de una semiluna.
¿no? Hay lo mismo acá, el menisco de Karpman también está acá. Menisco de Karpman o menisco de Karpman es una forma de semiluna que se visualiza en proyección tangencial o con compresión, y mayormente en las curvaturas o la cesura angular, curvatura menor o cesura angular. Aquí está, miren, entonces esta es la parte del tejido del complejo de Kirkland, está de forma tangencial en la curvatura menor. Este de aquí es el duodeno, y aquí se está observando la forma de una semiluna, ¿no? Y esta es la forma de un menisco. Entonces este es el menisco de Karpman o menisco de Karpman. Entonces hacemos un repasito benigno, el más profundo que el ancho, los plieguecitos llegan hasta el huequito. Aquí será el maligno, la úlcera es más aplanada, en forma de una semiluna. Los pliegues no llegan a esta zona radiolúcida, que viene a ser el monte, conocido como el médico como un complejo de Kirkland. Este más achatado, este más profundo. Este está de perfil, este vista frontal, el signo de caravana, la rueda de caravana, si llegan los pliegues, y aquí no llegan los pliegues. Aquí está el hueco, este es tejido neoclásico, y los pliegues se van quedando hacia los costados. Llegan los pliegues, aquí no están llegando los pliegues, como que se quedan por aquí todito. Este es el complejo de Kirkland, todo este es el complejo de Kirkland, este es el menisco de Karpman, ¿no? Y todos los pliegues se están quedando por acá, se están quedando por aquí, no están llegando. Es una característica de un cáncer maligno, una úlcera maligna. Úlcera maligna, también los pliegues no llegan. Mire, hay una zona de rodete radiolúcido que está separando esta zona del depósito semilunar, que es el menisco de Karpman, ¿no? También una vista con compresión o una vista tangencial de uno de los bordes, en este caso curvatura menor gástrica. Esta es la zona del antro, se ve una masa. El antro el estómago debe venir así, el estómago debe ser así, miren ustedes, siguen aquí, el estómago debe ser así, y se va para acá hacia el bulbo. Este es el bulbo, ¿no? Que debe ser por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, todo esto de aquí dentro de esta parte del antro es una masa apelotonada que está más se parece en nivel 1, que está en esta zona. Contorno, tenemos los divertículos. Los divertículos vienen a ser solamente evaginaciones. Vienen a ser evaginaciones de la parte muscular nada más, del tejido gástrico. ¿Okay? Bien, aquí tenemos nosotros la parte del píloro al fondo, y aquí tenemos la evaginación, se ve las paredes muy bonitas, muy suaves, muy lisas, no hay heridas, no hay nada. Pero también en algunos casos estos divertículos pueden ulcerarse, ¿no? En algunos casos los divertículos, el fondo del divertículo también puede ulcerarse, ¿ok? Es decir, puede aparecer una heridita también aquí al fondo, ¿ya? Muy bien, aquí vemos un divertículo en la parte de la unión esófago-gástrica, hacia la parte medial donde está la columna vertebral. Aquí está el divertículo, tiene su pared, tiene su pedículo en esta zona. Aquí hay otro divertículo, casi aproximadamente en esta misma zona, que le gusta mucho esta parte de curvatura menor alta del estómago, ¿no? Hacia la altura del esófago-gástrica, ¿no? Entonces, este divertículo también, al momento de bajar los alimentos, se va a quedar aquí y va a dar una halitosis muy fuerte, ¿no? Un fuerte olor a mal aliento oral. Anomalía de forma, gástrico, contorno, etcétera, y ahora también lo hemos visto en parte, es un estómago retencionista, un estómago globoso, desaparición de los pliegues gástricos, no existe pasaje de medios de contraste. ¿Hacia dónde? Hacia el duodeno, no existe pasaje de medios de contraste hacia el duodeno, porque en la zona del antro y en la zona del píloro ha ocurrido un cáncer de células malignas, va a la pena la redundancia de decirlo así, donde está obstruyendo la luz, ha reducido tanto el diámetro. Recuerden que este diámetro es solamente 5 milímetros, y el crecimiento de esos tejidos lo ha reducido prácticamente a cero. Entonces, no hay forma de que pase el medio de contraste o los alimentos. Aquí, o hay una cosa, o cortan acá y cortan aquí en el tercio distal del estómago, o sencillamente, si dicen que este cáncer está muy avanzado hacia todos los lados, entonces solamente le queda la radiología intervencionista, donde van a hacer una colocación de una plastía, ¿no? Una plastía gástrica, donde van a colocar una prótesis, es decir, un stent pilórico,
donde va a hacer las funciones de píloro y va a permitir, por mecanismo de válvula, pasar los alimentos hacia la conversión del marco duodenal, pero estos alimentos no pueden retornar, ¿no? Hace un mecanismo de válvula. Esto solamente es paliativo, ya no es cura, ¿no? Este es paliativo para tratar de mejorarle la calidad de vida al paciente. En cuanto a cuerpos extraños que dan anomalías de arquitectura, pueden ser de varios tipos. Tenemos los cuerpos extraños, es conocido como los besoares. Los besoares podrían ser de pelos, una masa de pelos, como en este caso, miren, una masa de pelos, puede ser una masa de plantas, pueden ser plantas también que pueden anidarse, pegarse en la mucosa y crecer ahí como pequeñas algas al interior y no procesarse y no poder pasar, esas algas, ¿no? Se quedan ahí y eso va a obstaculizar también alguna relación de dolor, halitosis, etc. O algunos pacientes que les gustan comer mucho la goma laca, ¿no? Algunos les gusta comer cosas extrañas, ¿no? Puede ser hasta las uñas, ¿no? Se van comiendo las uñas, puede ser onicofagia de uñas, otras son lentejas duras que se acumulan en el estómago, cualquier tipo de cuerpo extraño que se pueda ingresar al cuerpo gástrico toma el nombre de besoares. En este caso es pelos, ¿no? Se ve un examen de abdomen simple, el paciente se queja mucho, no tiene capacidad de retención de alimentos, le toman una placa con medio de contraste, se ve una zona radiolúcido, luego el paciente quita el medio de contraste todo y se va a quedar el estómago dibujado de esta forma, porque es una gran masa de pelos que está captando el medio de contraste a su interior, ¿no? Una vez detectado esto en su cuerpo extraño, se le hace una endoscopía y luego lo operan y le sacan cuenta esta cantidad de pelo, ya tiene una peluca completa, ¿no? Tenemos aquí tricobesoares, cómo van sacando, miren, en el estómago esta bolsa de pelos que está indurada, ya está fibrosada, ahí está, esta es la masa de pelos que han sacado, entonces esto he visto por tomografía computada, ¿no? En cortes coronales, en cortes axiales, y aquí se ve cómo en una placa simple el estómago está siendo desplazado hacia el otro lado por la ocupación voluminosa de esta masa de pelos. Cuerpos extraños también pueden ser fichas de dominó, etcétera, ¿no? Muchos tipos de cuerpos extraños. Este es el endoscopía, este es el endoscopio, que aquí está viendo el cepillo, miren el mango, aquí están los pelos, las cerdas del cepillo, ¿no? Que están dentro del estómago. Pueden ser clavos, pueden ser cualquier tipo con alguna manía, sobre todo las personas orates que tienden a comerse, ¿no? Yo me acuerdo que vi un paciente que se comía, cuando trabajaba en el método de Mayo, se comía, en 2 o 3 oportunidades lo operaron, en 2 o 3 oportunidades le encontraron 152 clavos, no sé por qué, pero era exactamente 152. Por cada operación era 152 que le sacaban clavos del estómago. Entonces, de todo puede existir, ¿no? Una perdible, cualquier tipo de cuerpo extraño que se pueda meter dentro de la cavidad. En cuanto al estómago operado, vamos a tener, solamente a fin de que ustedes puedan reconocer, estos son algunos nombres, o sea, existen otra serie de intervenciones quirúrgicas, pero estos son los más frecuentes que ustedes pueden ver en un examen de estudio radiográfico. De pronto van a ver un estómago de esta forma, ustedes solamente digan estómago operado, ¿no? Cambió la forma, cambió la posición por estómago operado. Este es un asa ciega, cambió la forma, cambió la posición y han fusionado aquí un asa con la parte inferior gástrica y dejan un asa libre. Esto se llama con asa ciega. Este es asa ciega, asa ciega, asa ciega, aquí no. Aquí el asa sí la han conectado de frente con el tercio inferior del estómago. Aquí probablemente debe haber sido un cáncer de píloro que todavía ven la posibilidad que pueda durar. Recuerden que las células que conforman la pared gástrica no va a ser reemplazado por un pedazo de intestino, jamás, ¿no? Por eso que siempre la intención es dejar una parte del estómago y unirlo a una parte del tejido de intestino delgado y dejar un extremo libre. Bien, llegamos al duodeno. Otra vez van a mostrar el marco duodenal, cómo envuelve la cabeza del páncreas, ¿no? La pared, la segunda porción duodenal, donde encuentra la papila, se llama duodenal o la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, donde ingresa el conducto de Wilson y donde ingresa el colédoco. Esta es la pared normal de bulbo y la segunda porción del duodeno, que son las zonas más importantes. El bulbo y la segunda porción del duodeno son las regiones más importantes para estudiarlo en el duodeno. Tenemos el ACNC, que ya les he dicho, ¿no? Por crecimiento, por hipertrofia, por neoplasia de cabeza de páncreas. El signo de 3 invertido, que también ya les he dicho, ¿no? Por un 3, ¿no? Con medio de contraste. ¿Por qué? Porque aquí el páncreas hay una fibrosis
una fibrosis muy grande del conducto de Wilson y está jalando, aquí donde se inserta en la cara interna, en la segunda porción del duodeno, en la polla de Vater o la quinta de hoy, lo está jalando hacia ahí, lo está traccionando y como el medio de contraste forma un 3 invertido. Esto nos dice un signo indirecto de un cáncer de páncreas. Luego tenemos las improntas vulvares por crecimiento de neoplasias, masas. Tenemos los bucles son torsiones del duodeno. Tenemos el duodeno móvil en posición de pie, en posición echado, el duodeno va a cambiar. El duodeno no tiene por qué cambiar, está fijado por tejidos del peritoneo, etcétera, etcétera, pero estas pueden ir cambiando de acuerdo a la posición, entonces se dice presencia de duodeno móvil. Luego tenemos el duodeno invertido, ¿no? En lugar de ir hacia abajo, da una torsión hacia arriba y luego de regresa. Son anomalías congénitas que están alterando la posición y la forma del duodeno. Aquí tengo un ejemplo de Arsensey, ¿sí? De Arsensey, aparecido. Aquí tenemos el páncreas. Aquí tenemos el signo 3 invertido, miren. ¿No? Es un 3. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el páncreas, está crecido también acá. ¿No? En cuanto a contorno, tenemos lo que son las úlceras, lo mismo que el estómago, lo mismo se cubre las úlceras para el esófago, para el estómago, para el duodeno, para el intestino, cualquiera se cubre el Bormann, ¿no? La masa polipoidea 1, la masa polipoidea con su úlcera necrótica sangrante 2, puede ser de la plaza, el infiltrante, ¿no? O el ulcerante infiltrante. Los divertículos se presentan en cantidad de 1 o en cantidad de 2, ¿no? Los bordes son nítidos, planos, en donde también pueden anidar o pueden también asentar alguna herida por ahí que sería una úlcera en nicho ulceroso, en este caso no. Aquí vemos una mancha suspendida aquí al fondo, como una bolita blanca, ¿no? Aquí la vemos otra vez, que viene a ser nichos ulcerosos en el bulbo duodenal, ahí donde con mayor frecuencia o prevalencia se presentan estos nichos. ¿Okay? Entonces, mayormente la patología está en la cara interna de la segunda porción duodenal o en el fondo de lo que es la mucosa del bulbo. Aquí tenemos la continuación de la luz del duodeno y aquí vemos una úlcera, ¿no? Aquí sí le he hecho un zoom, aquí se aprecia mucho mejor la úlcera. Si la úlcera tiene más de 2 centímetros en el duodeno, se habla de una úlcera gigante. Una úlcera gigante, así que tiene 2 centímetros. Okay. Luego vamos a los divertículos. Miren las paredes normales. Aquí tenemos el divertículo. Si el divertículo está negro, es porque se ha ulcerado. Si el divertículo está del mismo color rosadito, es porque solamente es una debilidad de la pared, de la mucosa de esa zona nada más. Pero ahora, si el divertículo en el borde externo presenta irregularidades, como ustedes ven acá, irregularidades, entonces tenemos una diverticulitis. Si solamente el divertículo tiene paredes sanas, paredes lisas, continuas, es diverticulosis. Entonces vuelvo a repetir, diverticulosis es divertículo sano, no inflamado, y diverticulitis es pared irregular, la diverticulitis da pared irregular, entonces eso es inflamación. Bien, una úlcera vulvar, miren en el bulbo, justo este es el bulbo, y ahí se encuentra una zona de depósito de mancha suspendida en el bulbo. Aquí se ve otra que está, este es el antro, el píloro, este es el bulbo, ¿no? Y se está observando aquí una especie de hueco que tendrá que ser comprobado con el algoritmo de introducirle una endoscopía hacia el interior y ver si esto realmente corresponde a lo que la radiología nos está diciendo, ¿no? Una imagen por adición. Esta es una imagen también por adición, que es un gran divertículo de la cara interna del marco duodenal, donde se aprecian los bordes irregulares, ¿no? Los bordes y de contenido heterogéneo, es decir, zonas de falta de relleno, y si existe relleno y falta de relleno, ¿no? Entonces es heterogéneo. Este es homogéneo, este es heterogéneo. 2 divertículos, entonces sería diverticulosis, me parece más diverticulitis porque los bordes están irregulares, ¿no? Cuando los bordes son irregulares se dice diverticulitis porque es una inflamación, cuando los bordes están nítidos solamente se dice diverticulosis. Entonces aquí 2 divertículos en las paredes internas de lo que sería el marco duodenal. Existe otro tipo de divertículo, como es una variante, que es un divertículo que crece dentro de la luz, ¿no? Dentro de la luz.
Y este divertículo tiene como especie de un pedículo, ¿no? Y al final tiene como una especie de una bola, ¿no? Pero este de acá es como un divertículo, es un cuerpo, es una bolsa, ¿no? Y toma el nombre de calcetín volador. ¿Quién habrá jugado en carnavales echándole talco a la media de nylon de la hermana o de la mamá o de la abuela y perseguir a las chicas y tirarle el talco con el calcetín volador, ¿no? Simulando lo que sería este divertículo? Entonces se le dice signo del calcetín volador. Aquí lo tienen bien ustedes, aquí tienen que ser el pedículo, ahí tienen la bolsa aquí, está crecido dentro de los pliegues del duodeno. Anomalía de tamaño y diámetro, tenemos el diafragma, así como existe el diafragma del esófago, también existe un diafragma que va a presentarse un anillo, un estrechamiento, una zona reducida en este lugar. O también tenemos una imagen de un cordel nada más, o a veces no hay comunicación, el baño se queda aquí, ya no pasa más hacia abajo. Entonces aquí estaríamos ante la presencia de una falta de continuidad de ese hueco preformado congénito, y eso toma el nombre de atresia. Atresia es una falta de continuidad de un espacio preformado congénito, ¿no? Puede ser, se da en el esófago, se da en la tráquea, se da en el intestino, en cualquier tubo congénito anatómico que se vea obstruido, entonces toma el nombre de atresia, ¿no? En algunos casos deja pasar el baño muy finito, en forma de un cordel, en otros casos no, se queda hasta aquí. La atresia del duodeno medio, en este caso ya es completo, aquí todavía es incompleto. Aquí ya no se permite pasar, miren, en medio de contraste, ya no permiten pasar para nada, el bulbo se ha distendido, ¿cierto? Miren el bulbo cómo se ha distendido. ¿Por qué? Porque ya no permite el pasaje de medio de contraste debido a esa estrechez, ¿no? Estenótica de lo que es la continuación del marco duodenal. Atresia en forma de cordel, ahí lo tienen, miren, con la justa pasa en forma de cordel. Esta atresia en forma de cordel puede ser congénita como también puede ser adquirida. Puede darse la vuelta por ahí a algún órgano, puede estrangularlo, así como en el esófago es estrangulado por la arteria subclavia aberrante o por el doble arco aórtico, ¿no? Etcétera, etcétera. Puede ser que también esté estrangulado por alguna otra estructura que no esté normal en su posición o en su crecimiento. Defectos de represión del duodeno podemos tener, como en este caso, solamente es el defecto de represión de forma nítida, con cierta convulsividad en el borde inferior. Habría que ver por ahí, no por el lado más sano o más maligno, siempre hay que pensar, siempre que aparezca algo en el cuerpo, siempre que no por exceso, siempre por exceso, pensar que hay algo malo para no se nos pase, si no es del bueno, ¿no? Y resulta que se te pasó, y inclusive un marco legal te puede llevar hasta quitarte la libertad, ¿no es cierto? ¿No? O quitarte tu casita, o ponerle un juicio penal o un juicio civil, ¿no? Entonces, aquí hay un defecto de sustracción y hay que hacerle un estudio de seguimiento. En este caso había sido solamente crecimiento de la glándula de Brunner, ¿no? Son células glandulares y es de características benignas. Aquí también lo mismo, pero no hay que dejar de pensar que podrían ser células neoplásicas, por eso que se tiene que seguir haciendo protocolo. Aparece esto, se dice, ya el tejido de borde de frente de sustracción, de borde nítidos, de densidad homogénea, ya tiene la caracterización de tejido benigno, pero el protocolo sí debe seguir cumpliéndose. Probablemente esto pase a una tomografía y luego pase a una endoscopía, y ya con eso se libera de algún tipo de error o iatrogenia en todo caso, ¿no? Tenemos aquí el páncreas ectópico. Este es el conducto por donde ingresa la folla de Baker, el esfínter de Oddi, ¿no? Pero al costado vemos una masa, algo que está empujando por detrás, es porque el páncreas se está introduciendo dentro de lo que es el duodeno. Entonces, un páncreas que no ocupa su lugar y quiere ocupar otro lugar que no le corresponde, que toma el nombre de ectópico. Bien, ahí dice fin, yo creo que lo dejamos por ahí. También una defecto de sustracción de borde líquido, de características heterogéneas. Vamos a ver la próxima semana, que es la evaluación.